Hay un texto en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al verso 14. Colosenses capítulo 3, verso 12 al 14. Y en estos dos versículos el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está diciendo a la iglesia de Colosas allá en el primer siglo y a la iglesia Oasis 21 siglos después estas palabras. Colosenses 3, versos 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿De qué está hablando? Del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Soportándoos unos a otros, y lo más importante, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Verso 14. Y sobre todas estas cosas, es decir, sobre el perdón, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermano, esta es palabra de Dios. Y hay algo que usted y yo estamos hablando por 3 semanas acerca de una serie llamada Sin Límites. Y el sermón de esta tarde tiene como título Cancelando Deudas. Continuamos con esta serie Sin Límites hoy, con esta reflexión acerca de cancelar las deudas. Hay un poder dentro de cada ser humano que puede cambiar el mundo y puede afectar la creación entera. Quizás usted no sepa que tiene estas habilidades, pero usted la tiene. Todos nosotros, sin excepción, somos creados iguales en cuanto a la habilidad de poder ¿qué? Amar y decidir perdonar. Estos dos poderes van de la mano, van juntos, mi hermano. La persona que ama, perdona. Y la persona que perdona, ama. Esto no puede cambiar lo que es la ley del amor de Dios y del perdón de Dios en los cielos. Dios decidió amar y perdonar y continúa haciendo, porque es un Dios sin límites. Cuando usted lee el verso más conocido de la Biblia y de donde magna todas las historias bíblicas están centradas en Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que para entender el amor de Dios tenemos que comprender el perdón de Dios. Y ese perdón de Dios nos hace amar a Dios y recibir ese regalo del amor de Dios que es el perdón. La falta de amor y de perdón han saqueado al mundo entero. Ellas son las causantes de guerras, asesinatos, divorcios. El ingreso emocional de la falta de perdón es fatiga nerviosa, tensión nerviosa, es enojo, es odio, son celos. La falta del perdón le produce al corazón heridas emocionales, sociales, espirituales. La falta del perdón engendra a terroristas que llevan bombas emocionales que revientan con explosivos de todo tipo de maltratos a las almas más queridas y cercanas. Ciertamente el más grande asesino de la tierra no es el cáncer, no son las enfermedades del corazón o del cerebro
o alguna otra enfermedad física, el más grande asesino de la tierra es la falta de amor y la falta de perdón. Cada día, mi hermano y mi hermana, ustedes escuchan en los noticieros locales que un esposo mata a su esposa, mata a sus hijos, y si ve a los suegros también se los lleva y se matan a sí mismos. ¿Por qué sucede eso? Por falta de amor y por falta de perdón. Son los dos asesinos más grandes que hay sobre la tierra. Y ustedes y yo sabemos por las escrituras, por la revelación espiritual, de que el amor de Dios es todo lo que necesita el ser humano para convivir, para vivir bien, para estar a paz y salvo con las deudas que generan las emociones, las malas decisiones, las malas actuaciones, las malas palabras, los malos de pensamiento, etcétera, etcétera. Todo eso produce, mi hermano y mi hermana, una herida emocional por falta de amor, y mucho más profunda por falta de perdón. De ahí que, mi hermano y mi hermana, cada uno de nosotros tenemos unas deudas que necesitamos cancelar. El perdonar, mis hermanos y mis hermanas, es la medicina que trae sanidad y liberación al ser humano. Escuchen esto, mi hermano y mi hermana, para los estudiosos. La Biblia contiene 2350 versículos relacionados con el tema del dinero y las posesiones. Muchos se sorprenderían al saber que Jesús habló de dinero más veces de la que habló sobre el cielo y el infierno. 16 de las 38 parábolas de nuestro Señor Jesús se refieren a cómo manejar finanzas y bienes. La Biblia contiene 500 versículos sobre la oración, menos de 500 versículos acerca de la fe, pero más de 2350 relacionados con el tema del dinero y las posesiones. Quiere decir entonces que las claves del éxito y los secretos para salir finalmente de deudas están en este precioso libro llamado la Biblia. Dios mismo desde la antigüedad dio leyes al pueblo de Israel concernientes al perdón de las deudas. Tienen una semana por delante para que juntos leamos de nuevo Deuteronomio, el quinto libro de la ley de Dios, porque Deuteronomio quiere decir Deuto, 10, y nomio, leyes. Son las leyes de Dios a través de los 10 mandamientos. Y dentro de esos 10 mandamientos se generan 665 leyes que Dios dio al pueblo de Israel. De esas 665 leyes, 465 son en relaciones en cuanto a las deudas. Es que Dios es práctico, mi hermano y mi hermano. ¿Cuántas de nosotros tenemos familias sin hablarnos por una deuda? ¿Sí o no? De dinero, por una herencia, que a mí me dieron más y a mí me dieron menos, y familias divididas, familias odiándose por posesión de un bien. Estoy hablando simplemente de lo que es material. Pero hay múltiples familias que están dañadas por lo que dijo uno del otro. Y esa es la deuda emocional. Y es la que menos pagamos y es la que menos nos disculpamos. Sin contar la deuda espiritual que tenemos con nuestro Dios. De ahí, mi hermano y mi hermana, que la Biblia tiene todos estos elementos para ayudarnos a nosotros a entender
¿Por qué es tan importante el perdón de las deudas? Todo el capítulo 15 del Deuteronomio es dedicado a ellos, las leyes relativas especialmente a los esclavos. En Éxodo 21, 1-11, así como Dios ha hecho conmigo, así mismo lo haré con los demás. Porque mi hermano y mi hermana, todas las relaciones humanas con Dios, con el prójimo y conmigo mismo está en una sola ley, que es el amor. No hay otro. Y el amor va junto al perdón. Por lo tanto, la persona que ama realmente perdona. Hago una transición. ¿Cuántos de nosotros hemos pagado por un sobreequipaje por exceso de peso en un aeropuerto? ¿Verdad que duele? Y es una libra. Y por esa libra te cobran 60, 80, qué sé yo. Y yo una vez le dije a una mujer de ahí, le dije, ¿sabe qué? Quédese con lo que tengo ahí, porque vale más pagarle los $100 que lo que yo llevo ahí. Quédese con la maleta. Yo no llevo esa maleta. Y la mujer se rió y me dijo, yo sé, pero es una libra y yo no puedo dejarlo pasar con 51 libras. Y la mujer vino y me trajo una bolsa de mano y me dijo, saca una libra y métala en esta bolsa y llévala a la mano. Fue comprensiva. Pero la realidad, mi hermano y mi hermana, es que duele cuando nosotros tenemos algo que llevamos de sobrepeso. Pero ¿cuál es el sobrepeso más grande que usted y yo llevamos sobre nuestros hombros? Son las deudas emocionales, las deudas morales, las deudas sociales, las deudas con Dios. Y todos estamos con sobrepeso. No mire la barriga del hermano de al lado, porque ya se mete en problemas. De ese sobrepeso no estoy hablando, porque ese ya es otro tema. Pero todos llevamos sobrecargados, mi hermano y mi hermana. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo hace la invitación en Mateo capítulo 11, versículo 28? Vengan a mí los que están ¿qué? Pero cargados es una palabra que nuestro Señor Jesús usó muy políticamente, porque es que todos estamos sobrecargados, demasiado cargados, mi hermano, mi hermana. Mire, y esto hace sentido. ¿Dónde Dios puso en este cuerpo físico el sistema central nervioso de nosotros? Tóquese aquí, mi hermano. Aquí hay un huesito que comienza, que es la columna vertebral. En ese hueso está el sistema central nervioso de todo nuestro cuerpo. Y cuando usted se estresa, o cuando yo me estreso, cuando yo tengo deudas económicas, emocionales, sociales, políticas, morales, espirituales, ¿a dónde recae el peso de todas esas emociones? En el sistema central nervioso. Por eso, mi hermano, mi hermana, cuando usted está con un nerviosismo, lo primero que usted tiene que hacer es inhalar y exhalar, soltar, y hacerse un masaje en el cuello y en los hombros, porque ahí está el peso de todo el cuerpo. Porque si usted no relaja la parte central nerviosa, ¿qué va a pasar con el resto del cuerpo? Empieza con lo que se llama psicosomático. Y los psicosomáticos son enfermedades. Ay, pastor, me duele el hombro derecho. Ay, la rodilla izquierda ya me está doliendo. Claro, porque el soma está haciendo el quitar el peso central, lo está tirando al cuerpo para quitar peso. ¿Entiende cómo hace Dios el cuerpo? Cuando usted se conoce su cuerpo, usted sabe, mi hermano y mi hermana, que el dolor de cabeza que usted tiene no es una enfermedad, es una reacción del sistema
nervioso porque está sobrecargado y lo tira a cualquier lado para que haga soma. Soma quiere decir descarga de enfermedades para su cuerpo. Y usted va a sentir dolencias y dolores. Hay personas que van cada 8 días a la emergencia con un dolor en el pecho y le hacen el electrocardiograma y dice: usted está perfecto, lo que usted está es estresado. Bájale al estrés, bájale a la ansiedad, para que tu corazón, para que usted no sienta como que el corazón le va a dar un ataque cardíaco, porque hay una pulsación muy fuerte y es lo psicosomático en el cuerpo. Si usted, mi hermano y mi hermana, tiene ese entendimiento, usted puede manejar cualquier situación de estrés con el poder de Dios, conociendo las deudas. Por eso, mi hermano y mi hermana, ¿cómo Dios quiere que usted y yo nos quitemos el exceso de peso, las deudas que nos limitan para continuar el resto del año 2024? Estamos a punto de entregar a Julio el próximo miércoles y recibir agosto. Ya es el 8º mes del año 2024. Y Dios quiere que usted, mi hermano y mi hermana, termine el año 24 sin limitaciones. Que su peso y su deuda estén canceladas. ¿Cuántos de nosotros estamos cargando sobre los hombros las deudas morales, económicas, familiares, sociales, emocionales y espirituales del año pasado, de hace 5 años, 10, 20, 30? Hay gente cargando con esa deuda. Y es tiempo, mi hermano y mi hermana, de que usted y yo entendamos que deuda es deuda. Llámese como quiera, económica, financiera, moral, emocional, espiritual. Para Dios la deuda es deuda. Clasifiquémosla como querramos. No deja de ser una deuda, mi hermano y mi hermana. Dios nos pide, mi hermano y mi hermana, que para ver las deudas, usted y yo tengamos unos lentes de visión, ¿cuánto? 20/20. Y muchos de nosotros tenemos que ponernos unos lentes espirituales para ver las deudas que no reconocemos. Y esos ojos espirituales es el Espíritu Santo. Por eso hace un momento decimos: Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, te necesito para tener los lentes con la visión perfecta. 20/20 para reconocer mis deudas y comprometerme a pagar esas deudas. Hay una parábola en Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. Es una parábola que usted y yo conocemos muy bien y comienza con una pregunta del apóstol Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 18, verso 21 al 35. Escuchen la historia. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Aquí está hablando de deuda, mi hermano. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo
y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ay, ahorita viene lo bueno. Pero saliendo este hombre que se le había perdonado 10,000 talentos, halló a uno de sus consiervos que le debía ¿cuánto? 100. Mi hermano, la diferencia entre 100 y 10,000 es abismal, ¿verdad? Y asistiéndole de él, le ahogaba, o sea, lo cogió por el cuello, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia. Lo mismo que le dijo este malvado siervo al dueño de la deuda grande. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó ¿a dónde? A la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refiriendo a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Verso 35. Aquí viene Jesús diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Escuchen la palabra de Dios. ¿Cómo se debe perdonar? De todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Es palabra de Dios. No es palabra de este pastor ni de cualquier que se le ocurra escribir algo. No, mi hermano, Jesús siempre usó las parábolas. Una tercera parte de la enseñanza de Jesús en los evangelios fueron en forma de palabras. ¿Qué es una parábola? Es una analogía. ¿Qué es una analogía? Una comparación. Se comparan hechos familiares de la vida diaria. El labio de Jesús es una historia terrenal con un significado celestial. Las parábolas fueron diseñadas para solucionar problemas o para responder a una pregunta al mensaje que Jesús dio. Jesús enseñó a sus discípulos de cómo manejar conflictos cuando alguien nos hace daño. El objetivo o la meta principal de la parábola que acabamos de leer en Mateo 18 es de pagar deudas. Y al pagar una deuda se restaura una relación. En la tradición y ley judía se perdonaba un máximo de 3 veces por la misma ofensa. Por eso Pedro hace la pregunta correcta. Es más, Pedro fue un poquito más allá. Señor, la ley dice perdonar 3 veces a un ofensor. Pero yo te estoy diciendo, ¿es necesario perdonar 7 veces? Y Jesús entonces le responde: no solamente 7, sino 70 veces 100. La realidad, mi hermano y mi hermana, es que el perdón es sin límites. La respuesta de nuestro Señor Jesús a la ley judía y a la tradición de la ley judía es que en la palabra hebrea tamín, que significa irreprensible, perfecto, de todo corazón, completo. Jesús enfatizó que sus seguidores deberían de cultivar un espíritu de perdón, no un hábito de contar las ofensas de los demás. Escuchen, mis hermanos, esto se da en la forma muy familiar entre esposos, ¿sí o no? Los esposos, cuando el esposo ofende a la esposa, ¿qué dice la esposa? Es que tú no me has ofendido una sola vez. Y empieza a sacar manos
y a pedir manos prestadas. Son 5, son 10, son 15, son 20. Es más, tú ya has hecho esto todos los días. Yo ya no puedo perdonarte más. Y el marido hace lo mismo, contando ¿qué? Ofensas, porque se vuelve un hábito contar ofensas en vez de perdonar. Pero perdonar no de labios hacia afuera, porque la mayoría de nosotros decimos I'm sorry, excuse me, cogemos el modelo americano, anglosajón, porque el modelo americano anglosajón es ese, un hábito de decir I'm sorry. Usted pasa por el lado y yo I'm sorry. ¿Por qué I'm sorry? ¿Por qué paso por el lado? Porque es un hábito de decir I'm sorry o excuse you. Pero en la Biblia no es un hábito, mi hermano y mi hermana. En la Biblia es una ley. El perdón es una ley de Dios. Si usted no perdona los pecados de los demás, nuestro Padre Celestial no perdona sus pecados, punto. Esto no es si usted quiere. Ay, es que yo soy muy misericordioso. Ay, cuántas veces le perdono a mi esposa, pastor. No, mi hermano, aquí no hay santidad. Aquí es disposición de perdonar. El perdón no es una opción o una elección, es un requisito, es un deber. Dios ha deseado para nosotros que diariamente crezcamos a la semejanza de su Hijo, en este caso en perdonar. Por eso, mi hermano y mi hermana, ahí en Colosenses, volvemos nuevamente con el versículo que comenzamos a entender lo que dice el versículo 13 de Colosenses 3. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguien tuviera queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si usted es seguidor de Cristo, mi hermano y mi hermana, debe hacer lo que Cristo hizo. Y Cristo nos perdonó de todo corazón. No con la falsedad del excuse me o el I'm sorry. Es porque yo digo, el perdón no se acumula ni tiene números. El perdón es yo te perdono. Muchas veces Dios permite que traigamos algo del pasado a colación como un testimonio. Es lo único que Dios permite, que nosotros vayamos al pasado y traigamos una ofensa para dar testimonio, de decir, mira, fulano me ofendió de esta manera hace 10 años y yo no estaba dispuesto a perdonar. Pero el Espíritu Santo redarguyó mi conciencia y me dijo, perdona, libera y restaura al que te ha ofendido. Porque cuando yo perdono, restauro una relación con la otra persona. Mientras que usted no pida perdón y mientras que usted no salde la deuda, usted tiene una enemistad con el prójimo y con Dios. ¿Entienden la palabra de Dios? La realidad, mi hermano y mi hermana, es que debemos perdonar a la manera en que Cristo Jesús nos perdonó. Por eso el perdón debe ser sin límites. 70 veces 7. Jesús quiso decir sin límites. Siempre dispuestos a perdonar sin contar cuántos son. Pablo escribió también a los Gálatas en el capítulo 6, en el versículo 9, y nos aconseja, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No con esto queremos decir que usted está en una relación donde es continuamente herido o herida mental, emocional y físicamente. Lo que estamos diciendo es que no tengas deudas que sean venenosas
y perjudiciales para ti y para los suyos. Muchas veces, mis hermanos y mis hermanas, Dios nos da la oportunidad de dejar ir o de saldar deudas, de cancelarlas. Y nos empeñamos y empecinamos a decir: él o ella me deben, ellos o ellas no merecen mi perdón, no merece que la deuda sea cancelada. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Jesús a quién perdonar la deuda y a quién no? Queremos estar por encima de Dios. La cancelación de la deuda es la misión de la vida de Jesús. Jesús tomó nuestros pecados, nuestra deuda, sufriendo todo el peso de su pena a cambio de ofrecernos su justicia. Jesús pagó el precio, canceló nuestra deuda a través de su sangre derramada en la cruz. No quiero mantener el ciclo de falta de perdón. Yo estoy cansado del exceso de peso. Es tiempo de cortar con ese exceso de peso en mis hombros. Con el exceso de peso de la deuda que estoy llevando. La pregunta es: ¿qué clase de deuda necesito cancelar? Y la respuesta la tiene cada uno de ustedes. ¿Qué clase de deuda usted necesita cancelar? Porque deuda es deuda. Pastor, yo le debo $1,000 a un hermano en Cristo, pero él tiene que tener misericordia y él debe cancelarme esa deuda. Pero es que $1,000 son $1,000, él se los prestó de buena gana. Usted debe cancelar esa deuda. Ahora, si ese otro hermano, digámoslo de esta manera, no llegase a necesitar ese dinero porque ya Dios pagó la deuda por usted, pero usted tiene que ser consciente de pagar esa deuda. Y yo he visto muchos hermanos que dicen: ay, mi hermano, me pasé un año recogiendo para pagarte estos $1,000, pero ¿qué necesidades tengo? Aquí están tus $1,000 y perdona la tardanza. Ese hermano misericordioso sabe que ya Dios pagó la deuda, porque recuerde lo que dicen las Escrituras: el que presta al pobre le presta a Dios. ¿Y Dios qué hace? Paga. ¿Qué hace uno cuando tiene que ya usted recibió esa deuda triplicada, cuadriplicada de parte de Dios? Yo le devuelvo al hermano y dice: tome, gracias por el deber de pagar, porque recuerda que era una deuda. Yo te la retribuyo como un regalo de acción de gracias. Eso es lo que hace la misericordia de Dios. Pero la deuda hay que cancelarla. Sobre todo la emocional. Esposos, esposas, padres, hijos, familia. ¿Cuántas familias divididas porque hablé mal de un familiar? Es una deuda emocional que hay que pagar. ¿Cómo se paga una deuda emocional? Pidiendo perdón y humillándose de todo corazón. Te he ofendido, perdona. No quiero volverlo a hacer. Si algo puedo retribuir en lo económico, déjame saber. Y se paga la deuda. No es fácil, pero es necesario, porque usted tiene que soltar deudas, tiene que quitar el peso de su deuda, porque si no lo quita se acumula y vienen las enfermedades. Dios quiere hombres y mujeres libres y sanos, hijos e hijas libres y sanos de deudas, para que vivamos una vida sin límites para la gloria de Dios. Amén. Señor Jesús, este sermón es muy profundo.
Yo he querido hacerlo más práctico, más sencillo. Pero hablar de deudas es meternos un año entero desglosando todo tipo de deuda. Hay deuda que adquirimos por necesidad, como pagar la luz, el agua, como pagar los impuestos, el seguro del carro, el seguro médico. Son deudas necesarias que yo tengo que tenerlas y pagarlas. Pero la mayoría de mis deudas son malas decisiones. Es por no cerrar la boca. Es por dejar que mis emociones exploten. Es por no tener el dominio propio de Cristo en mi vida. Y esas deudas las tengo que pagar. Dios quiere que vivamos sin deudas emocionales, morales, en lo posible económicas, que no le debamos a nada a nadie. Mas tú, Señor, conoce que tenemos necesidad de tener deudas, y usted nos ayuda, usted nos bendice, nos da vida y salud para trabajar, para cubrir deudas. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, te necesitamos. Ayúdanos a entender esto. Señor, si el Espíritu Santo está redarguyendo a mi hermano o a mi hermana aquí presente, y si va a redarguir a alguien cuando escuche este mensaje a través del internet, oramos, Señor, para que cada uno de nosotros tomemos una acción. Si tenemos una deuda emocional con el esposo o la esposa, este es el momento de pedir perdón. Este es el momento de perdonarnos. Yo te doy gracias, Señor, porque mi esposa y yo hoy estamos cumpliendo 40 años de casados. Gloria a Dios. Amén. Y bendito sea Dios que ni ella ni yo tenemos deudas emocionales, porque vivimos en el amor de Dios. Y vivimos unidos, juntos dormimos en nuestras camas abrazados y nos despertamos diciéndonos los buenos días. Y vivimos cada día colaborándonos el uno al otro porque nos amamos de verdad y porque Dios está en el medio de nosotros, fluyendo el amor verdadero, el perdón necesario. Gracias por eso, Señor. Bendigo pues a tu pueblo. Haga con ellos, Espíritu Santo, lo que tienes que hacer, y haz conmigo también lo que tienes que hacer para yo vivir en amistad con mis hermanos, sin deudas con ellos. Si he ofendido a alguien, Señor, y algún hermano se acerca esta tarde después del servicio diciendo que yo le ofendí hace algún tiempo y que no he reconocido esa falta, yo pido perdón esta tarde. No quiero esa deuda. Ayúdanos. Quiero vivir sin límites para ti, Señor. Yo bendigo tu pueblo. Bendigo a mis hermanos aquí presentes y los ausentes, los que han de oír este sermón por el internet, para que ellos reciban la bendición de Dios y que el amor de Dios va unido al perdón de Dios. Para que vivamos sin deudas y vivamos la mejor de la vida, una vida abundante que Cristo Jesús nos ofrece. Sea tu nombre bendito hoy, Dios y Señor nuestro. Sea tu nombre engrandecido y glorificado en todo tiempo. Amén. Sea Dios exaltado en este día y todos los días que vivamos. Y sea el pueblo de Dios usado por ti esta semana para cancelar deudas a través de nuestro testimonio. Sí, Señor. Lo pedimos en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y su pueblo dice amén. Amén. Y amén. Que así sea.